Pues, Y muchas gracias a las personas que están aquí, por favor. Como dijo el doctor, siéntanse en la confianza de escribir sus presentaciones, Adelante, bióloga. ¿Se ve la presentación o? no, yo la voy a compartir, voy para allá. Ok. Pues buenas tardes. Es un gusto y un gran honor poder compartir mi experiencia en este tema, y la verdad es que es como una recopilación de todo el trabajo que he hecho hasta ahora, y espero que se siembre una semilla de conciencia y que la información que voy a compartir pues sea útil para los que tienen agradezco a las personas que se conecten y que les sirva mi presentación en su vida. ¿Me confirman que se ve la presentación? Sí se ve. Ok, adelante, maestra Xochitl. Bueno, el tema es porque se combinan las dos cuestiones. Sabemos que todas las especies tienen origen en el ecosistema, entonces para el conocimiento general de todo esto, pues quise combinar estos dos temas. Siguiente, por favor. Eh, Siempre he querido que se entienda bien por el origen, pues, de todas las especies, ¿no? Y para entender todo el proceso que vamos a llevar a lo largo de la presentación, siempre me gusta empezar con el entendimiento del ecosistema. ¿Por qué? Porque de acuerdo al origen la procedencia de la especie, es el comportamiento que va a tener tanto en el manejo natural como en el que podemos hacer en la ciudad, ¿no? Y bueno, lo más importante es que se entienda que tienen una evolución orgánica, es decir, están adaptados al ecosistema de donde proceden. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Y uno de los temas importantísimos para mí es el manejo del ecosistema forestal de acuerdo a su comportamiento, a su origen o la coexistencia con otras especies. ¿Por qué? Porque este ecosistema tiene una intensidad de uso que llega a la explotación. Los árboles son vistos de alguna manera, ahorita ya está cambiando un poco la cuestión, ¿no? Y el argumento para el aprovechamiento, pero principalmente es sobre la madera. Y entonces siempre nos dicen que pues la extracción de madera es lo más importante, pero en realidad nuestra infraestructura como especie se deriva de la conservación de los bosques, ¿no? De los ecosistemas forestales. Es como si tú tuvieras una casa sin castillos, ¿no? Sin estructura. Si las especies no tienen la estructura de los bosques, no podemos sobrevivir. Entonces, a lo largo de nuestra evolución como sociedad, como interacción entre especies, hemos sido depredadores, ¿no? Del ecosistema. Entonces, es importante que nos basemos en la ecología forestal, principalmente para hacer la conservación adecuada y que no sea nada más este tipo de ecosistema susceptible de ser aprovechado, sino de ser conservado y coexistir con él. Siguiente, por favor. Pues la principal desafío de todos nosotros como especie es la conservación de los bosques, ¿no? Y recuperarlos. Es inminente el
el crecimiento de la mancha urbana, de la sobrepoblación y no el respeto sobre los ecosistemas. Entonces, esas fotografías que observan son de acá del estado de Colima y son áreas donde yo normalmente iba a hacer prácticas con mis alumnos, pero con el tiempo han sido devastadas por cuestiones de crecimiento urbano o cambio de uso de suelo o cambio de producción. Entonces, nuestro principal reto sería que pudiéramos recuperar todas esas zonas y conservar un poquito lo que en mucho tiempo ha sido devastado. Siguiente, por favor. Y bueno, con esta introducción entramos a la parte donde yo he trabajado más, ¿no? Que es la selva baja caducifolia, que es la parte, tipo de vegetación que existe en más extensión en Colima. Siguiente, por favor. Bueno, la temperatura promedio de la selva baja es de 20 grados, pero en realidad creo que ya tiene como 25, 26 grados actualmente en promedio general. Tiene una precipitación de 800 milímetros al año, tiene una temporada seca de 7 a 8 meses. Eso es un dato muy, muy relevante para el manejo de este tipo de vegetación. Y además su altura, la altura de los componentes forestales son de hasta 15 metros. Y la característica principal de ese tipo de vegetación es que pierden las hojas completamente. La mayoría de las especies son muy pocas las que conservan sus hojas. Y la otra cosa muy importante que tienen las componentes de este tipo de vegetación es que tienen la capacidad de retoñar. Eso es una característica muy importante para el adecuado manejo de este tipo de especies que nosotros normalmente manejamos. Siguiente, por favor. Y bueno, como nosotros como investigadores de las zonas de ecosistema, principalmente de bosque, la selva tiene como que tiene un menor atención, ¿no? Por la cuestión del trabajo que es ir a mostrar ahí, es muchos insectos, muchísimo calor, en tiempos de lluvia no se puede ni pasar, pero a pesar de que tiene todas esas características, es una de las del tipo de vegetaciones que tienen una mayor degradación y mayor cambio de uso de suelo. Yo como miembro del Consejo Estatal Forestal, nada más nos reunimos para cambio de uso de suelo, cambio de uso de suelo. Entonces, esto va en una muy acelerada su devastación. Si vemos en la fotografía, es un cerro que eh, está siendo aprovechado para Pasco, me parece, para la empresa de elaboración de cemento. Entonces, si se fijan bien, pues esto va ya en deterioro muy acelerado. Siguiente, por favor. Y bueno, en Colima tenemos la amenaza principal del cambio de suelo, como les estaba platicando, y en 25 años se ha alterado el 25% de la cobertura vegetal. Y bueno, pues en realidad Colima, a pesar de que es un estado pequeño y que tenemos mucho tipo una gran variedad de vegetación, su deforestación está muy acelerada comparada con los otros estados. Siguiente, por favor. Y bueno, principalmente es lo que yo siempre promuevo, el, la importancia que tiene el suelo es una vez que hacemos un aprovechamiento forestal, abrimos claros, tenemos una degradación de áreas de vegetación, el suelo queda expuesto a los rayos del sol, a la pérdida de los microorganismos y entonces una vez que tenemos esta degradación es muy complicado programar las reforestaciones, plantaciones, recuperar suelo y todo eso. Entonces,
es muy importante para mí crear conciencia de la importancia que tiene la conservación del suelo. Siguiente. Y bueno, en base a la conservación del suelo, tenemos que los bosques se deben de regenerar, tener una regeneración natural. Una vez que salimos a campo y vemos que no hay regeneración natural, pues algo está pasando con el suelo, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien lo que es la regeneración natural, que es una sucesión de, de especies, de árboles adultos, árboles padre, con las plántulas que se están generando, ¿no? Y qué podemos esperar, qué condiciones necesita ese ecosistema para poder tener una regeneración natural exitosa. ¿Y cuáles serían esos? Por ejemplo, es la conservación del suelo. Siguiente. Bueno, nosotros, por ejemplo, para contribuir a la conservación, como es muy, muy importante que exista una regeneración natural, para que haya una regeneración natural es muy importante que existan árboles padres. Cuando no existe esa condición de árboles padres, es decir, individuos que generen semillas para poder tener la regeneración natural, entonces es cuando entramos con la regeneración asistida, que consiste precisamente en eh, producir planta suficiente fuerte para que pueda sobrevivir en campo y que nosotros podemos realizar la regeneración asistida. Siguiente. Por ejemplo, tenemos ahí áreas exitosas donde se hizo una regeneración asistida. Por ejemplo, tenemos áreas de bosque templado donde hay una sobrevivencia del 80%. Hay zonas en la parte acá de tropical donde se han puesto plantas que fueron producidas por nosotros y que tienen una sobrevivencia también arriba del 60%. Siguiente, por favor. Cuando tenemos una vegetación madura, la vegetación es autosuficiente, ¿sí? Y aquí lo importante de esta diapositiva es que quiero que entiendan que cada árbol es importante. A veces nuestra mente de depredadores decimos, ay, si quitamos un árbol no importa, pero acuérdense que todo está conectado. Cada individuo es importante como nosotros, ¿no? Entonces, cada árbol importa en cuanto al el papel sociológico que juega en el ecosistema. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, están conectados por las raíces. Cuando un árbol está enfermo o tiene una deficiencia de hojas, la fotosíntesis se compensa con los otros árboles sanos. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos un área compacta de árboles para precisamente tener ese beneficio. Otra cosa importante es, pues como nosotros, ¿no? Hay competencia entre especies y cada uno tiene que crecer lo suficientemente alto para tomar la luz del sol, ¿no? Y otra cosa importante es que entre ellos se hace un porcentaje de sombra suficiente para que las plantulitas no crezcan tan rápido y no crezcan altas pero bajas en desarrollo y que de todos modos tengan luz que penetre al suelo para que también ellas puedan tener ese alcance para poder llegar a la madurez. Siguiente, por favor. Esto no sucede con los árboles urbanos. Estas dos diapositivas es para que comparen precisamente cómo no es cierto que si ponemos un monocultivo de puros árboles van a hacer la misma función que un ecosistema natural, ¿no? Entonces, todo eso que les platiqué que funciona en un ecosistema maduro no puede realizarse en un monocultivo o en los árboles urbanos. Su comportamiento es muy distinto porque no tienen esa conexión ni ese desarrollo igual que en un ecosistema natural. Siguiente.
Y bueno, otra cosa importante que a mí me interesa mucho que quede claro es que, por ejemplo, si nosotros entramos en un ecosistema bien conservado y empezamos a deteriorarlo, lo que vamos a favorecer son las especies que son más tolerantes a la luz y eso no permite que haya una regeneración natural. ¿Por qué? Pues porque se abren claros, se calienta el suelo, la semilla no está en condiciones favorables para germinar y entonces las especies que son más tolerantes a la luz ah, crecen mucho más rápido y pues suprimen a las especies nativas de esta zona. Por ejemplo, vemos en la foto de abajo, en la tercera fotografía, es una zona donde en algún tiempo se pusieron especies que no son nativas de esa zona, pero si no se hubieran puesto esas especies ahí, no se hubiera conservado suelo, ni la temperatura adecuada, ni humedad en el suelo. Entonces, poco a poco se fue recuperando esas condiciones de la área natural y ahora actualmente hay regeneración natural de las especies nativas que estaban antes ahí. Entonces, bueno, también siempre digo, no hay que ser tan radicales porque de alguna manera el que se conserve el suelo pues beneficia tanto las especies nativas como las que puedan sobrevivir en esa zona. Siguiente, por favor. Y bueno, entramos de lleno a lo que me he dedicado de estos últimos 25 años, que es el programa silvícola de la universidad. Lo quiero mencionar porque pues contribuimos parte y parte a la conservación y parte al manejo de los árboles en la ciudad, que es el tema que, que le puse pues a la presentación. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, nosotros en la Universidad de Colima desde 1999 tenemos la producción de arbolitos, que hasta la fecha hemos producido 11 millones de arbolitos, que si se fijan bien, pues no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es que esta planta, la mayoría pueda sobrevivir en campo. Siguiente. Si se fijan, es una gran variedad de especies la que existen en las áreas tropicales y la cuestión de la sobrevivencia de estas especies es una buena parte, tal vez el 60%, 50% del viverista. La otra es el manejo que se le dé una vez que el árbol sale del vivero. Siguiente. Uno de nuestros compromisos, si se fijan bien a nivel de desarrollo forestal, las especies, los países en desarrollo, como desarrollados más bien, como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Canadá, toda su tecnología está adecuada para los bosques templados, es para producir coníferas. Entonces, una tarea importante de nosotros fue adecuar este tipo de tecnología a las especies tropicales. Si ustedes han visto las condiciones que crecen las especies tropicales, pues son muy distintas a las del bosques templados. Se fijan bien, toda la tecnología que ven en las fotografías son precisamente diseñadas para especies, para coníferas, por el tipo de raíz, por el tipo de crecimiento de las ramas. Si vemos en la siguiente fotografía, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos la comparación de una de las especies del bosque templado con las especies tropicales. Vean, el tipo de crecimiento es muy distinto, entonces nuestra tarea principal es darle las condiciones adecuadas para que cuando se salga a campo este tipo de árboles tengan la mayor posibilidad de sobrevivir. Siguiente, por favor. Una de las que yo no sé quién lo dijo alguna vez en los programas de reforestación,
es que el árbol tenga más de 1 metro de altura en el follaje. Pero si nosotros llevamos plantas, arbolitos de más de 1 metro, tenemos que tener muy en cuenta que la proporción de su raíz, si se fijan bien en las fotografías, la proporción de su raíz sea no más de dos de follaje por uno de raíz. Y normalmente, si ustedes encuentran especies que ya tienen más de 1 metro, pero la raíz no es lo suficientemente amplia para que pueda sobrevivir bien en campo, o lo que vemos en la primera fotografía, si alguna vez han oído hablar del término cola de cochino, es porque la bolsa está muy lisa. Si dura mucho tiempo el arbolito en vivero, lo que va a provocar es que se enrolle en la bolsa. Y entonces cuando se lleve a campo esa especie, ese individuo no va a poder crecer lo que genéticamente está diseñado para crecer. Entonces, nuestra tarea principal era encontrar un contenedor que le diera el desarrollo a la raíz suficiente para sobrevivir en campo. Si se fijan bien en la tercera fotografía, tenemos un cepellón de un arbolito producido en una charola que le da esas raíces blancas que ven ahí. Esas raícesitas van a absorber el agua de lluvia superficial. Es decir, si nosotros organizamos o programamos bien una reforestación, que tendría que ser ahorita en junio, para que estos 3 meses de lluvia al arbolito le permita crecer su raíz pivotante y pueda encontrar el manto freático. Mientras eso sucede, las raíces secundarias eh, son las que van a absorber esa agua. Entonces es muy importante que, que esa condición del cepellón la tenga. Si no la tiene, si se fijan bien en donde está la raíz enrollada, pues yo no veo raíces secundarias que le puedan ayudar a la raíz pivotante a encontrar el manto freático. Entonces, es muy importante que eso suceda. Siguiente, por favor. Entonces, en campo vemos, estas son reforestaciones que se hicieron con planta que salió del vivero. Vean cómo las condiciones son distintas, sin embargo, hay sobrevivencia bastante exitosa en las tres áreas. Vemos, por ejemplo, la rosa morada, que es la especie que es una tabebulla rósea, que es una de las especies pues, más nobles, es una de mis favoritas, la verdad, más nobles porque tiene un alto porcentaje de germinación y también tiene un alto porcentaje de sobrevivencia en campo, porque pues son especies que resisten un poco la falta de agua en un determinado tiempo, ¿no? Una vez que la raíz pivotante se establece, el arbolito puede sobrevivir sin problema. Siguiente. Siguiente, por favor. Una de las cosas importantísimas que siempre es mi interés que quede bien aprendido es que todo el área tiene vocación forestal. Si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos que no hay ni casas, ni carreteras, ni nada, todo es vegetación, va a haber árboles en todo el espacio. Entonces, si nosotros quitamos todos los disturbios y perturbaciones, vemos que es posible que haya una regeneración, un nuevo restablecimiento de árboles. Entonces, una vez que le quitamos el disturbio a la zona, poder hacer un área, un bosque nuevamente. Entonces, es importante conocer la especie, la zona de donde es originaria, procedencia de la semilla y el arbolito que podamos poner ahí para que tenga un mayor porcentaje de sobrevivencia. Entonces reconocemos que una zona tiene vocación forestal y entonces podemos tener con éxito una sobrevivencia importante de arbolitos. Siguiente.
Otra cosa importantísima, que es lo que yo agradezco en mi área de trabajo, es que estamos vinculados con el sector productivo. Nada puede ser importante si nosotros no estamos ligados con la realidad. Entonces, es para mí una satisfacción que hayamos podido ayudar a muchos productores en cuanto a su forma de sobrevivir, ¿no? Una es, por ejemplo, muchos productores de campo sobreviven de la extracción de madera. Entonces, si alguna de las especies que extraen tiene baja la población, nosotros le ayudamos a que pueda tener una repoblación de esa especie. Otra de las partes donde sobreviven parte de los productores en Colima es que fabrican escobas. Entonces, y cada vez tienen que ir más lejos a extraer su material. Nosotros eh, reproducimos esa especie de palma para que ellos pudieran recobrar una parte de su área de extracción y que puedan sobrevivir. Y otra importante es a todos los programas asistimos para donar árboles con la asesoría de que sea la especie adecuada para que pueda tener mayor sobrevivencia en su área de producción. Siguiente. Bueno, una cosa importante es precisamente todo eso que les he platicado, es las especies nativas. Siempre, siempre tenemos como dice un dicho que nadie es profeta en su tierra, como que no confiamos en las especies de nuestra zona, ¿no? Siempre queremos traer exóticas. Bueno, para mí yo amo a todos los árboles, a todas las especies y todo, pero si les damos las condiciones adecuadas, pues podemos tener una reforestación exitosa. Y otra, siguiente, por favor. Y otra es, pues si está adecuado a la zona donde la establecemos, pues su posibilidad de sobrevivir pues no la podemos medir, ¿no? Por ejemplo, por eso es importante cuando les expliqué que hay que entender el ecosistema, es decir, los factores ecológicos en los que crece esa especie, y si nosotros establecemos esa especie en esos lugares donde tiene esas condiciones, pues no me queda más que, pues ahora sí que contemplar el árbol viviendo, sobreviviendo, ¿no? Y dándonos ese servicio ecosistémico. Todas esas fotografías yo las tomé de árboles donde pues tenemos ese beneficio, ¿no? Y nuestras principales especies que producimos en el vivero son esas, ¿no? Es cedro rojo, parota, rosa morada, primavera. Si alguna vez han venido acá a estas zonas, van a ver florecer en marzo las hermosas primaveras y las hermosas rosas moradas, que es un espectáculo hermoso que tenemos por acá. Siguiente. Uno de nuestros principales actividades es el monitoreo de la semilla. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que asegurarnos que la semilla que utilizamos tenga una viabilidad alta. En las áreas tropicales, normalmente en promedio, las especies tienen una sobrevivencia o un porcentaje de germinación del 40%. Pero nosotros, por ejemplo, durante mucho tiempo producimos 500,000 arbolitos por año. Entonces, imagínense si de una especie que teníamos que producir el porcentaje de germinación era bajo, pues para nosotros era mucho trabajo. Entonces tenemos que asegurarnos que la procedencia de la semilla sea de la zona donde se iba a hacer la reforestación, que esa es una de las actividades importantes. Y la otra también es la viabilidad de la semilla. Hay unas especies, por ejemplo, en la que se ven las vainitas, que normalmente traen 7 semillas, y de esas 7 semillas solamente 3 son viables. Entonces, imagínense la cantidad de frutos que tenemos que recolectar para tener el 100% de semillas viables, para nosotros tener un alto porcentaje de germinación. Aún así, haciendo todo el manejo de la semilla,
si hay una merma, ¿no? Y una baja germinación, dependiendo, por ejemplo, aquí en Colima, una parte, por ejemplo, empieza a llover y después deja de llover unos 8 días. En esos 8 días, muchas de las semillas abortan. Entonces, por eso es importante también estar monitoreando. Ahorita es como errático, ya no se comporta igual en las estaciones, entonces tenemos que ser muy observadores en la cuestión de la siembra para tener mayor porcentaje de sobrevivencia, de germinación. Otra cosa importante es, por ejemplo, las fuentes semilleras, que es donde nosotros siempre estamos monitoreando que las condiciones del suelo estén bien, porque si no, también tenemos unas semillas muy débiles, ¿no? Tenemos baja germinación y además las que logran nacer no nacen con la fuerza que necesitan para sobrevivir en campo. Siguiente, por favor. Una de nuestras tareas también no es nada más producir el arbolito, sino ir a hacer la evaluación de la sobrevivencia. Y pues nos hemos dado cuenta, todo tiene que ver mucho primero con la fortaleza, el vigor que tiene la especie, el individuo. Otra es el manejo que les dan. Una vez que sale la planta del vivero, eh, es muy importante el manejo que se le da. A veces la avientan las bolsas o la charola donde vaya, la hora en la que se hace la reforestación, las personas que hacen el manejo, a veces no es el adecuado. Otra cosa importante es que no ponen la especie en su ecosistema o en las condiciones óptimas para que sobreviva. Y entonces nuestra labor es también ir a evaluar la sobrevivencia y ver qué factores son los que intervienen mayormente para que baje el porcentaje de sobrevivencia. Si se fijan bien, todo es, por ejemplo, humedad, que haya materia orgánica, que las condiciones del arbolito que vaya bien. A veces por el transporte, también antes de que sean plantados ya van dañados, entonces es muy importante también ese manejo y para nosotros todos esos datos que vamos a recolectar a campo y donde se llevaron individuos del vivero, también es importante tener ese dato para nosotros mejorar esa técnica de producción. Siguiente. Bueno, les había platicado que tenemos ese dilema, ¿no? De las especies exóticas contra las especies nativas. Digo, siempre yo voy a difundir las especies nativas, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Pues porque van a sobrevivir solas, ¿no? Sin tener que estar asistiéndolas. Sin embargo, como les platiqué hace ratito, tenemos, por ejemplo, en la fotografía de arriba que ya la habíamos visto, son especies que no son nativas de ahí, pero que mantuvieron el suelo y la humedad. Son 200 hectáreas que plantaron ahí y que ahorita están muy bonitas y ya les autorizaron un plan de manejo y por haber conservado suelo. Y el otro dilema que tenemos son las plantaciones forestales comerciales. Ya ven que se promueve también o se promovió en algún momento que no son bosques, sino son monocultivos. Y esos monocultivos también tienen una consecuencia. Entonces, es muy importante que si van a tomar la decisión de hacer un monocultivo de árboles, pues tomar en cuenta todas las condiciones o factores ecológicos que tenga la zona, si conviene o no conviene. Yo siempre voy a estar a favor de que se conserve el bosque natural y de ahí extraer madera que hacer plantaciones comerciales. Sin embargo, hay especies como las que vemos en la fotografía de abajo, que son de crecimiento rápido y que nos podrían dar algún beneficio. Por eso es importante siempre, siempre, siempre caracterizar la zona y conocer bien la especie para tomar una decisión. Siguiente, por favor. Y bueno, se fijan bien, yo soy
muy partidaria de siempre al organizar una reforestación, es de las áreas donde hay árboles todavía y que se conserva cierta humedad y cierta materia orgánica del suelo, de ahí crecer o repoblar a los arbolitos. Es muy complicado organizar una reforestación en zonas donde está completamente el suelo sin ningún tipo de vegetación. Entonces, esa es una. Y otra es que se abran los claros. Las fotografías que observan son de donde yo trabajo. Ese es mi área de trabajo, es mi oficina. Y se les ha dado un manejo de abrir claros muy grandes donde es muy difícil que se pueda cerrar. Entonces intervenimos poniendo arbolitos para que esos claros puedan cerrarse y recuperar esa zona. Siguiente, por favor. Una de las contribuciones del programa es a la formación académica. Pues he dado clases a varias generaciones, tanto de biólogos como agrónomos, y siempre se los combino. No ser tan radical como biólogos y que no te dediques a la productividad. Y la otra de los agrónomos, que no se dediquen nada más a la productividad, sino que también realicen conservación. Entonces, eh, se combinan muy padre esas dos disciplinas. Yo digo que en algún momento me hibridicé de ser bióloga y agrónoma también, porque pues es muy importante los dos conocimientos para contribuir a la conservación y también a la producción de las especies, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que los chicos también tengan una formación forestal, eh, ya sea que no se vayan a dedicar tampoco a eso, pero en todo o sea, su actividad profesional es muy importante que siempre tomen en cuenta el beneficio que tiene combinar árboles con cualquier tipo de cultivo, ¿no? Me refiero a la agroforestería, es muy importante. Entonces, yo he encontrado ese punto de coincidencia entre biólogos y agrónomos. Entonces, ha sido muy satisfactorio esta contribución a la formación académica. Siguiente. Dentro de los seminarios de investigación, si les he hablado a lo largo de la presentación del desarrollo del cepellón de la raíz de los árboles, precisamente para que tengan mayores posibilidades de sobrevivir en campo, es precisamente el sustrato que se coloca en las cavidades. Si se fijan bien, las cavidades tienen un volumen de sustrato muy pequeño. Entonces hay que encontrar el sustrato adecuado para poder realizar, para que se desarrolle mejor este arbolito, ¿no? Porque sí hemos sido, pues no criticados, pero sí se nos han hecho observaciones de que el arbolito que sale en charola es pequeño en altura, porque tiene que competir con algunas hierbas que están en campo para poder sobrevivir. Sin embargo, si llevamos un buen desarrollo radicular, el arbolito le va a ganar siempre a las hierbas porque su, su raíz está tan fuerte que va a obtener los nutrientes suficientes para poder crecer. Ese es un seminario de investigación, y otro es precisamente de lo que les hablé, que son las fuentes semilleras. Tenemos que localizar áreas conservadas para que podamos extraer una semilla de calidad o viable. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos lo que hicimos, que fue tumbarle la tierra, el sustrato, para ver qué tanto se había desarrollado y cuál de los sustratos era más viable, era más efectivo precisamente para generar esas raíces. Porque ahora sí que, como dice el dicho, caras vemos, raíces no sabemos. Sabemos el arbolito por fuera que está muy bonito, pero no vemos su raíz, y entonces es importante que esté bien desarrollada para que tenga mayor posibilidad de sobrevivir en campo.
que es nuestro objetivo principal. Siguiente, por favor. Y bueno, hemos contribuido con todo este conocimiento a instituciones, por ejemplo, áreas donde hubo incendios y que van a ser prioritarias para hacer un programa de restauración, y nosotros intervenimos como producir los arbolitos adecuados para esa zona y que se organice una reforestación exitosa. Siguiente. Y otra que es una que me tiene muy entusiasmada, que es asesorías para recuperar áreas donde han sido pues utilizadas como para el ganado. Se hizo una reforestación, pero su objetivo principal es hacer una restauración. Entonces es un reto, porque si se fijan bien, las condiciones del suelo pues no son buenas, habría que recuperar suelo, establecer especies nativas, etcétera, pero es bueno, se los quise comentar porque es una de las aplicaciones en la vida real que tenemos en el programa. Siguiente. Y bueno, entramos a otro tema importante que sí me causa como pues cierta frustración, porque el manejo que se les ha dado a los árboles en la ciudad ha sido triste, porque pues no sé, ya ven que tienen los árboles que están en la ciudad, pues tienen muchos años y no sé quién decidió poner esa especie en el lugar que la pusieron, etcétera. Entonces, últimamente los cursos que he dado es precisamente para el manejo de estos árboles en la ciudad, y pues por eso quise combinar. Si se fijan bien, ha sido como de todo un poquito, pero esto es muy importante para mí porque pues el arbolito tiene que ser tratado dignamente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de los árboles es que tiene un crecimiento perenne, o sea, toda la vida va a crecer, toda la vida. Entonces, a veces toman las decisiones inadecuadas de la especie que van a poner, el tratamiento que le van a dar y todo lo que conlleva la especie que se va a poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene el crecimiento de ese árbol? Que tiene que mantener el tejido, o sea, el tejido vivo tiene que mantener a todo el árbol. Otra cosa importante del crecimiento perenne es que tiene que almacenar nutrientes para su etapa de ya sea de estiaje o de invierno. Y la otra, que tiene que redistribuir todos sus nutrientes una vez que caen las hojas en todo el árbol. Esas son las consecuencias de este tipo de crecimiento. Es importante que lo conozcamos para tomar la decisión de qué arbolito vamos a poner en qué área. Siguiente. Uno de los temas importantes de que ya ven que la gente le gusta mucho barrer las hojas y no le gusta que según la gente, para ellos es basura. Las hojas que el árbol genera son basura. Entonces, es muy importante que entendamos que las hojas, una vez que ya cumplieron su función, regresan esos nutrientes al árbol para poder ser reutilizados. Entonces, cuando hacemos ese tipo de manejo, se fijan bien que están mutilados los árboles, pues le cortamos esa función que tienen las hojas, y ya ahora sí que el árbol puede desnutrirse haciendo ese tipo de manejo. Siguiente. Una de las cosas importantes, o sea, lo menciono desde ese tema, es porque las hojas mantienen al árbol. Pues a veces cuando hacemos las podas, las mutilaciones que les hacen a los árboles, no tomamos en cuenta el porcentaje que debe de quedar en el árbol de hojas para darle de comer a todo el árbol. Siempre les digo, es como si en una casa hay 10 personas y nada más trabaja uno, ese uno tiene que trabajar triple para poderle dar de comer a los otros 9. Si nosotros
mutilamos al árbol y le cortamos las hojas, pues no le va a quedar hojas para hacer fotosíntesis y darle de comer a toda la, la zona que no es fotosintética y que tiene que respirar, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva dice que ninguna práctica de arboricultura, ni incluyendo la poda, le debe causar daño al árbol. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tipo de especie, crecimiento, lugar, precisamente para que las hojas no sean quitadas, o sea, no quiten las hojas del mayor porcentaje al que sea suficiente para el árbol. A veces dicen, ay, rebrotó muy bonito, no. Lo que pasa es que el árbol hizo todo el esfuerzo posible de sacar hojas para poder comer. Siguiente. Una de las cosas importantes es seleccionar la especie, ¿sí? Desde ahí comienza el buen manejo de un árbol en la ciudad. Si no seleccionamos la especie adecuada, pues desde ahí ya empezamos con problemas. Si se fijan bien, esos arbolitos que están ahí mutilados y los dejaron chaparritos, son ficus. O sea, el ficus crece hasta 35 metros y no entiendo por qué pusieron esos arbolitos ahí si son árboles grandísimos, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar la especie apropiada precisamente para evitar estar mutilando al árbol. O sea, el árbol es un ser vivo. O sea, al árbol le duele cada vez que lo podan. Digo, a veces van a decir que digo cosas así, pero en realidad el árbol es un ser vivo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, desde empezar a poner un árbol para un espacio que sea adecuado para su crecimiento. Siguiente, por favor. Y entonces, nosotros tenemos que tener una lista, una tablita de especies, teniendo en cuenta su máximo crecimiento. Su máximo crecimiento. Si tenemos especies que van a crecer hasta 30 metros y lo queremos poner en un área de 1 metro por 1 metro, pues desde ahí ya nos estamos equivocando, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta el crecimiento máximo de cada una de las especies que vamos a seleccionar para los programas de reforestación, ya sea en campo o en área urbana. Siguiente, por favor. Y bueno, siempre me gusta ejemplificar el mal manejo que se le da a las especies, a los árboles. Primero es la distancia a la que se coloca. Y pues no sé, la principal razón por la que se les hace esa mutilación es porque crecen. Yo digo, ¿por qué? O sea, porque crecen, te voy a castigar porque creces. Entonces desde ahí estamos haciendo un mal manejo, ¿no? Si se fijan bien, tanto la distancia entre un individuo y otro, como el, el desmoche, el terciario que le hacen ahí a los árboles que poco a poco van a ir debilitando al árbol hasta que el árbol no va a tener suficientes reservas para poder sacar nuevas ramas y nuevas hojitas. Siguiente. Y bueno, una de los principales eh, consecuencias de la mala poda que me gusta mencionar es que el árbol está diseñado en su estructura original, está diseñado para que pase aire entre sus ramas, que oxigene perfectamente toda la estructura del árbol. Si nosotros hacemos una mala poda, lo único que estamos haciendo es tapar el flujo de aire entre el árbol. Y eso es lo que quise ejemplificar en esta foto, que vean cómo crece desproporcionalmente todas las ramitas nuevas que evitan que haya un flujo de oxígeno entre el árbol. Siguiente, por favor. ¿Y qué reacciones tenemos de las malas podas? Una es, se ven esa es una parota Enterolobium cyclocarpum, que es una especie nativa de aquí de Colima, está hasta protegida supuestamente, y vean qué cosa tan horrible le hicieron ahí a esa
Parota, principalmente porque está en un lugar, pues tal vez fue primero el árbol y después hicieron la calle y el camellón. O sea, eso por el diámetro que tiene el árbol, eso me da a entender, ¿no? Pero aparte, la mutilación que le hicieron, o sea, imagínense todo el esfuerzo que está haciendo el arbolito para sacar nuevas hojitas para poder tener alimento para toda la estructura del árbol. Otra cosa importante que debemos mencionar es una vez que se hace ese tipo de podas, el, el arbolito genera esas ramitas flaquitas, si las ven. Esas, esas ramitas crecen débiles, ya no van a crecer como las ramas originales, crecen débiles y ya no se les da un manejo posterior, se deja que crezcan así a lo tonto. Y entonces lo que pudiéramos corregir un poquito es seleccionar las ramitas un poquito más gruesas y más fuertes y ya quitarles las demás, pero dejan que crezcan así y finalmente o se va a morir el arbolito o esas ramitas se van a trozar. Otra reacción que hace el árbol es esa cicatrización que es muy importante. Si se fijan bien, es una compartimentación que hace el árbol que todos los arbolistas debemos de propiciar al hacer una asesoría de poda. Si el árbol no está suficientemente sano, o por ejemplo, ustedes imagínense que ustedes creen que vaya a compartimentar la parota, no va a compartimentar como esta, porque las condiciones en las que se hicieron esas mutilaciones, pues no es la misma. Entonces, si vamos a hacer una poda, hay que propiciar que cierre la herida. Es como una cicatrización. Es importante que se propicie eso. Siguiente. Y bueno, cada vez que nosotros mutilamos al árbol, le quitamos casi 10 años de vida, ¿no? Si el árbol estaba programado para vivir 100 años, cada vez que hacemos esto, pues le vamos quitando años de vida. Es importante que quede bien aprendido eso para cualquier manejo que se haga en árboles en la ciudad. Siguiente. Y bueno, los comentarios finales que tenemos es que con respecto al tema de conservación, el manejo adecuado en la semilla es muy importante. A través de todos estos años que me he dedicado a esto, hemos visto que el manejo adecuado de la semilla nos ha dado muy buenos resultados y tiene como consecuencia una mayor sobrevivencia de los arbolitos en campo. Otra cosa importante cuando se organizan las reforestaciones es caracterizar la zona donde se va a realizar el, la reforestación para tener un manejo adecuado. Siempre pasa lo mismo, siempre. Ahorita en este tiempo, en pleno julio, me hablan que van a organizar una reforestación que si tengo arbolitos. Entonces, sí se me hace como difícil de entender cómo es que no planeas bien tu reforestación desde un año antes, caracterizando la zona para poder poner las especies adecuadas y tener mayor sobrevivencia. Otra cosa importante que la reforestación no es la única solución. Siempre tenemos que apostarle a la regeneración natural, siempre. Podemos quitar disturbios, perturbaciones, conservar suelo, recuperar suelo, etcétera. No es la única solución, porque siempre vamos a querer reforestar, 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 y a lo mejor cada año sobreviven muy poquitos arbolitos, entonces reflexionar que por ahí no va, podemos hacer otras cosas. Y en cuanto al manejo de la ciudad, siguiente, tenemos que apostarle a las áreas compactas, como les comenté durante la presentación. Si ya existen arbolitos, hay que generar más arbolitos, más zonas adecuadas. Preferible a poner un arbolito aquí y otro allá, y que no nos genere un microclima, ¿no? Para mí es muy importante que se haga la planificación siempre, 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 esperando que los árboles en áreas compactas generen un mayor beneficio tanto a la población como a ellos mismos. Siguiente. Y bueno,
ya las reflexiones finales, hay que conocer siempre las especies nativas, ¿sí? Como les decías, a través de esta plática, eh, generar conciencia de que es mejor primero investigar cuáles son las especies que van a sobrevivir en esa zona y ya en última instancia, si alguna planta exótica o una especie exótica es mejor, pues es una decisión propia, ¿no? Otra cosa importante es que la raíz garantiza, una raíz bien desarrollada garantiza la sobrevivencia del árbol, no el follaje. Probablemente a lo mejor tenga hojitas amarillas o cosas así, pero si tiene una buena raíz, una vez que se ponga en una zona adecuada, el arbolito va a responder. Otra cosa importante es que tiene que haber materia orgánica. Si no hay materia orgánica, pues no hay microorganismos y no hay alguien que le haga posibles los nutrientes al arbolito. Y bueno, lo que dije hace un momento, el conjunto de árboles generará un mejor microclima favorable tanto para el arbolito como para la población. Aquí me regañan mucho algunos colegas, yo siempre digo di no a la poda, por eso es importante seleccionar el árbol adecuado para no podarlo. O sea, la idea es no podar, porque el árbol tiene una poda natural. Claro, si hay una rama ya seca, podrida, pues es importante quitarla. Si está en una zona peligrosa, pues la podemos quitar, pero de preferencia no intervenir al árbol. Y otra cosa importante que es la educación ambiental con aprendizaje significativo, es decir, a lo que te dediques, pero es importante que tengas una conciencia importante para el beneficio del medio ambiente porque no nada más eres tú, somos todos. Y creo que ya es todo. Siguiente, por favor. Sí, es todo. Espero que haya sido útil y pues estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, aclaración, reclamo, etcétera. Gracias. Maestra Xochitl, ¿dónde estaba? ¿Por qué Guadalupe Castorena la tenía escondida? Pues ya tomé yo aquí la palabra. Déjeme revisar en el chat si tuviéramos algo. Eh, bueno, voy a terminar el comentario. Sí, Este, claro. Aquí nosotros en Movimiento Ambiental de Aguascalientes, que es la asociación en la que está Lupita Castorena y un servidor, pues tenemos ya 5 años haciendo trabajo de restauración ecológica, haciendo regeneración en espacios donde están creciendo estos árboles, nosotros le llamamos nativos resilientes, usted utilizó otra palabra, retoñar, ¿no? La cuestión acá que nosotros hemos enfrentado concretamente en un parque en el que nos hemos enfocado es el crecimiento bueno, en esta temporada crece el pasto, después ha- hacemos trabajo de poda, aún así hay incendios y dañan estos árboles que hemos tratado de cuidar. Eh, entonces, al mismo tiempo, hemos promovido mucho con las autoridades todo esto que usted nos planteó en su exposición, de favorecer a las especies nativas, donde ya están creciendo, se están regenerando estos árboles, ayudarlos a su crecimiento, porque déjele comento. Luego, cuando hace 7, 8 años que yo medio me empecé a involucrar en este tipo de actividades de la, de la reforestación, o que yo más bien me inclino por el término arborización, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Este, eh, Me parecía bien curioso que en alguna ocasión fui, y por eso ya dejé de ir, a las campañas que organiza gobierno, porque me encontraba con que un árbol que estaba saliendo estaba mochado y al lado de él un hoyo
con un arbolito esperando para meterse en ese hoyo, ¿no? Decía, a ver, es que no entiendo, esto es muy absurdo. O sea, ¿por qué mochas el árbol que ya estaba ahí para meter uno que seguramente no va a sobrevivir, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho mucho, generado este diálogo con las autoridades. Nos han empezado a escuchar, tengo que reconocerlo. Sí ha tenido su. Sí, 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 sí han implementado algunas de estas técnicas, algunos de estos cuidados, en fin, pero pues tal parece que se les olvida y vuelven a las mismas prácticas. Entonces, bueno, yo disfruté mucho su presentación, ¿no? Porque nos estamos dedicando a eso y además porque nos hemos comprometido con el tema de la restauración ecológica, con este proyecto que viene desde el programa de Naciones Unidas, de preferir la regeneración del suelo y no apostar tanto a la reforestación, sobre todo cuando el año pasado se hablaba de que aquí en Aguascalientes habían plantado 1 millón de árboles, 2024. 2025 pregunto dónde están, ¿no? Este año fueron menos ambiciosos, pero quieren plantar 10,000 árboles. O sea, una reforestación con 10,000 árboles. Para empezar, os digo, ¿dónde los van a poner? ¿No? O sea, no hay espacio. ¿No? Este año, junto con esto, bueno, estos programas incluyen el poner árboles frente a las casas. Le están dando árboles a las personas para que los pongan en su casa y con un certificado y etcétera. Y algunos sí, pues especies nativas. ¿Dónde se germinaron? No sabemos, que esa es otra cuestión importante, porque ya tuvimos la experiencia en algún momento de que estaban trayendo mezquites de Morelos o de Nuevo León o incluso de Colima, ¿no? Con una altura incluso sí, muy grande, 2 metros, 2,5 metros, pero pues no sabíamos, o sea, ni las autoridades sabían, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, habían penalizado a alguien o ahí, o lo que se hace de que, bueno, te vamos a permitir que cortes ese árbol, pero a cambio vas a dar 5, ¿no? El tema es que llegan y les dan los 5 árboles y ya, tú te haces responsable, ¿no? Entonces también en algún momento nos quisieron hacer responsables a nosotros como asociación. Mira, ya te tengo 30 árboles para que los plantes. Pero espérate, yo no tengo un terreno. ¿Dónde los voy a poner? ¿No? O sea, deberían de hacerlo completo. Perdón, comentaba esto en lo que veía el chat. Voy al chat principal para ver si hay algunas preguntas. Aquí la maestra Betty Osorio, que es compañera de nosotros, dice, excelente presentación. La expositora indicó que no se debe podar el árbol, pero mi pregunta es, si fuera necesario, ¿existe una temporada adecuada para realizar la poda? Sí, claro, es temporada donde el árbol está en letargo, donde, por ejemplo, octubre, noviembre más o menos, es una en temporada adecuada. Sin embargo, es importante que no se pode más del 25% del árbol. O sea, cuando eso es una poda, no se debe de notar. Es importante por ejemplo, el tamaño, el diámetro de la rama no debe pasar arriba de los 10 centímetros de diámetro. Es, es que también lo que les comentaba, si el árbol es muy grande y está en una zona donde no va a poder crecer porque causa más daño, a veces tomar la decisión, y he sido criticada por eso, porque el arbolito va a estar sufriendo, ¿no? Le vas a estar pod y pod, entonces está sufriendo. Mejor quítalo y pon uno de talla más pequeña. Pero si lo tienen que podar, hay que seleccionar, no hay que hacer una poda quirúrgica. También luego los que se dedican a podar no saben. Para ellos es bien fácil llegar con la motosierra y quitar todo, pues es fácil. Y no, el arborista debe seleccionar la rama adecuada y el porcentaje adecuado de poda para que no dañe
la nutrición del árbol. Ok. No sé si contesté. Sí, Betty. gracias. Ok. Gracias, muy amable. Excelente contestación, gracias. Tenemos el comentario de la maestra Adriana Alfieri, que aprovecho también para enviarle un saludo. Su comentario dice, en bioética se ha dicho que la medicina del siglo XXI debe ser preventiva más que curativa. Parece que nuestra relación con el resto de los seres vivos, flora y fauna, su vida y conservación óptima, debería seguir el mismo lineamiento. Y eso tendría que formar parte de las políticas públicas. Parece que en nuestro momento y en nuestro país todo esto no es el caso. ¿Qué opinan? Sí, claro, o sea, y yo por eso, híjole, ya a veces mejor cierro los ojos porque no me hacen caso, o sea, las decisiones las toman otras personas que no conocen el tema, el perfil de su puesto no les permite tomar decisiones adecuadas y luego no lo escuchan a uno tampoco, entonces sí, sí tenemos que planear, prevenir para evitar todos estos daños que hacemos en el manejo de los árboles en las zonas urbanas y también en el campo. Maestra Diana, quisiera extender el comentario o si ya fue respondido. Ok. Sí, bueno, ese comentario es un poco porque he estado pensando en las políticas públicas de salud y cómo la medicina preventiva me parece que brilla por su ausencia porque están regresando enfermedades como la tosferina, como el sarampión, que antes ya se habían erradicado. Y escuchando a la doctora, pensé que verdaderamente toda la vida, todas las formas de vida deberían de ser cuidadas antes de que tengan problemas, pero no veo que haya ni siquiera discurso en ese sentido, mucho menos políticas públicas. Muchas gracias por la respuesta, por la opinión. Estoy completamente de acuerdo con usted. Gracias, Adriana, un saludo. Igualmente, Víctor, a todos. La maestra Adriana fue nuestra compañera en el Departamento de Filosofía y bueno, ya está gozando de su jubilación, entonces, pero pues miren, sigue siendo muy participativa y muy activa con lo que organizamos. Gracias, Adriana. Al contrario, gracias a ustedes. Eh, ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? El chat ya se agotó. Creo que todo fue suficientemente claro y al parecer como que estamos de acuerdo, la mayoría de nosotros, en que pues las autoridades son las que de repente no hacen bien su trabajo, ¿no? Ese de repente lo dejo ahí, ¿no? Pero eh, es una situación que creo que se replica en varias partes porque, bueno, en otras sesiones que hemos tenido se habla al respecto. Entonces, maestra, ¿y cómo ve la participación de los nuevos estudiantes, de los jóvenes? ¿El tema les interesa, no les interesa? ¿Lo ven como una posibilidad laboral? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué es lo que percibe con sus estudiantes? Bueno, mis estudiantes son directamente del área, ¿no? Entonces, entran con una forma de pensar y ya cuando se termina el semestre están completamente conscientes de lo que debemos hacer en cuanto a lo que es el manejo de los árboles, porque, por ejemplo, los agrónomos hacen monocultivos y ellos quitan todo árboles, todo para poner un monocultivo. Y yo siempre les digo, a ver,
quitan todo lo que tiene el suelo y ya después se lo tienen que poner químicamente porque ya se lo quitaron. Entonces, se hace como una concientización de que es un beneficio porque ahí tienen una materia que se llama maleza y hasta los guamúchiles son malezas para ellos. Entonces les cambia el concepto una vez que toman esta materia que se llama sistemas forestales, pero yo siempre como les dije en la plática, les pongo cosas de ecología y entonces sí se hace una combinación muy práctica porque lo que nos va a salvar ahora va a ser la agroecología, porque ya tenemos que poner especies de árboles, o sea, claro, cuidando la conservación, pero especies de árboles que la gente respete porque les va a dar un beneficio, por ejemplo, medicinal, como decía la maestra Diana, este, frutal o comida, que es lo que, si se acaba la comida del súper, pues ya tenemos ahí una alternativa, ¿no? Entonces sí, es muy importante cambiarles ese chip a los chicos. Y también los que son de otras disciplinas, como yo soy ahora sí que ajonjolí de todos los moles, voy a dar pláticas a todo, a lo que es químicos, licenciados, a todo. Entonces sí hay como cierta respuesta que la verdad sí me parece que hay algo pues de aprendizaje. Pues es muy bueno saber eso, que algo que nosotros promovemos mucho en nuestra asociación es la educación ambiental. Entonces, por ejemplo, en las jornadas que nosotros tenemos llamamos de rescate de árboles nativos resilientes, tratamos siempre de ofrecerles información sobre todo a las personas que van por primera vez o segunda vez respecto a qué especies son las que estamos protegiendo, las razones por las cuales es importante protegerlas, las diferencias ecosistémicas con las especies exóticas, por qué es preferible este trabajo de rehabilitación pues de la restauración ecológica. Y bueno, en textos que yo he revisado al respecto, porque sobre eso hice parte de mi tesis doctoral, se habla de que estos trabajos de restauración ecológica restauran también la relación del ser humano con la naturaleza. Y eso, pues es lo que comenta, o sea, cuando esto se hace vivencial, cuando las personas, nuestra experiencia es la siguiente, van al trabajo con nosotros y sus comentarios es que estos árboles que no conocían y su importancia, ya los empezaron a ver en la ciudad. O sea, antes no ni sabían que existían, ni los visualizaban, y ahora su sentimiento es diferente. Ahora los visualizan, los reconocen y valoran su importancia, ¿no? Entonces, hemos tenido la experiencia de gente que ha venido a participar con nosotros y después cerca de sus casas dicen, ay, por mi casa está creciendo un mezquite, un huizache, un varaduz, un tepame, o sea, las especies propiamente nativas, y empiezan a cuidarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy positivo insisto, y, tenemos que seguir haciendo mucho esta gestión con las autoridades, el trabajo de gobernanza, ¿verdad? Porque lo que también hemos aprendido mucho es hacer este trabajo colaborativo con ellos. Y entonces, gracias a ello, es que también hay una respuesta relativamente positiva y sí ha habido cambios, ¿no? Entonces, yo cierro con esto que dije, es muy importante, entonces, hacer que las personas se encuentren con la naturaleza, con la naturaleza y los beneficios que ella tiene, ¿no? Pero también es muy importante que se capacite a las personas para ese trabajo, porque eh, no se les enseña, por ejemplo, a los jardineros de las áreas municipales hacer las podas, ¿no? Y entonces, ya sabe, la palabra de en vez de poda termina siendo una joda para el árbol, ¿no? A Sí. machetazos, bueno, aquí es lo que ocupa, ¿no? O sea, el árbol a machetazos. Y es muy
importante lo que señalan. Doctora Lu, cierro. Es muy importante porque pues, el árbol pues, es sensible a esto que le está pasando. O sea, es un individuo, es un ser vivo, ¿no? Que pues, resiente precisamente este supuesto beneficio que termina siendo un daño, ¿no? Lu, ¿quieres por ahí participar? Adelante. Ah, no, es que pensé que todavía había tiempo, pero dices que ya hay cierre, entonces no, no te preocupes, No, es no, que no, quería no, no. bajar la mano y creo que Yo, te la volví a levantar. no, perdón, que yo iba a cerrar mi comentario. No, estamos en tiempo todavía. Ah, perdón, yo dije, ay, no, ya no hay tiempo. No, no, adelante. Ah, buenas tardes, maestra Xochitl, muy interesante plática, siempre aprendemos mucho en estos seminarios. Ya nada más ahorita como cuando hice el comentario de los agrónomos, yo les doy clase a agrónomos y mi papá es agrónomo, mi mamá es agrónoma y yo siempre les decía a mi papá que ellos eran los destructores de la tierra, ¿verdad? Pero bueno, ya luego trabajando con mi papá y conociéndolo, él, por ejemplo, no le llama maleza a las plantas, les llama plantas arbences, ¿no? Porque todas tienen cierta función. Y hace lo que es un programa integral de manejo para evitar lo que es el uso de agroquímicos. Entonces, ya los agrónomos están cambiando de mentalidad. Ya no todos son tan de la vieja escuela. Y eso que mi papá tiene 70 años. Entonces, ya, lo bueno que se van cambiando mentalidades y todo eso transmitírselo a los jóvenes. Y muchas gracias por su plática. Aprendí muchas cosas nuevas. Gracias. Ahí la llevamos con los agrónomos. Ok, bueno, pues no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no, bueno, para pasar ya a la parte final. ¿Nadie? Bueno, entonces voy a nuevamente a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, si se ve mi pantalla. Sí se ve. Sí, Ok, Víctor. muchísimas gracias, doctora Rosy, maestra Xochitl. Bueno, pues el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Irma Xochitl Amador Ramírez por su participación como ponente en la 30ª sesión del seminario con el tema Acciones para la conservación, árboles en la ciudad. Esta constancia se otorga como sede Aguascalientes, hoy 11 de julio de 2025, quienes firman, su servidor Víctor Hugo Salazar, como representante institucional de la Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre, como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, como representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la maestra Guadalupe Castorena Esparza como representante de Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Y bueno, no nos resta sino más que agradecer infinitamente que nos haya compartido su experiencia, su conocimiento. Para mí y creo que para los asistentes ha resultado una sesión muy enriquecedora, muy valiosa y que bueno, ahora lo que nos corresponde es pues trabajar en ello, llevar este mensaje a quien se le tenga que llevar y bueno, esta sesión queda grabada y se va a compartir en YouTube y yo creo que es un medio para que nosotros podamos utilizarla en nuestros cursos, los que somos académicos, y por qué no también, pues, hacer partícipe de esta a autoridades que tienen alguna injerencia en estos temas. Pues por mi parte es todo, maestra Xochitl, gracias. Si quisiera hacer algún último comentario. Pues la agradecida soy yo, porque para mí es muy importante que pues se escuche este mensaje, ¿no? Del tratamiento de los árboles, porque no sé, me tengo esa sensación de que no los valora la gente, como en realidad el beneficio que nos da. Entonces soy la promotora número uno. Yo siempre digo que en mi vida pasada fui árbol, entonces por eso estoy tan comprometida con los árboles. Entonces, para mí, que ustedes me inviten a dar mi mensaje, pues es
ya una gran ventaja y que más gente pueda escucharlo para que algo hagamos juntos, unamos fuerzas y logremos que esto avance. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra Xochitl, y esperamos contar con usted en otra ocasión y de igual manera, pues la invitamos a que en otras sesiones se sume también como participante. En esta ocasión le tocó ser Claro. ponente, pero bueno, siempre estará la invitación abierta para todos los que nos han apoyado con siendo conferencistas. Y bueno, con eso terminamos. No, me despido de todos ustedes. Los esperamos para el mes de agosto. Doctora Rossi, quisiera hacer de una vez el comercial. Adelante. Y muchas gracias, doctor Víctor. Si me permites, hago 2 comerciales para agosto. El primero, bueno, que en la siguiente sesión nos va a acompañar el doctor César Sereno. Es doctor en Derecho y trabaja cuestiones de derecho ambiental. Entonces nos va a estar acompañando él. Es profesor investigador en la Universidad Michoacana. Y el segundo anuncio, porque sé que aquí hay varias y varios interesados. El primer lunes hábil de agosto sale la convocatoria para los que estén interesados en integrarse a la especialidad en Derecho Animal que se va a impartir en la Universidad Michoacana. Es el primer posgrado en Derecho Animal como posgrado como tal en América Latina, completamente en línea. Se pueden inscribir, no es exclusiva para abogados, sino para todas las personas interesadas en derecho animal. Pueden ser activistas, pueden ser biólogos, pueden ser filósofos, comunicadores, etcétera. Y bueno, que estén al pendiente de las redes sociales del Grupo de Investigación en Derecho Animal y de la página institucional del posgrado de Derecho. Así que tenemos buenas noticias para agosto. Muchas gracias, doctor, por permitirme hacer este anuncio. No, bueno, pues al contrario. Al contrario, gracias por extendernos esta invitación y adelantarnos el banquete que tendremos para la próxima sesión en el seminario. Pues ahora sí, muchísimas gracias a todos y les deseo un buen fin de semana y los esperamos entonces en la sesión del mes de agosto. Hasta luego.